Hola, buenas tardes. Gracias por la Bueno, invitación. cuéntenos qué aspectos específicos de las leyes de Indias considera que fueron los más revolucionarios de la época y que me imagino, Julio José, que será de lo que hable esta tarde. Bueno, el tema de mi libro, aunque luego hay otras publicaciones, pero en este caso relacionado con la conferencia de hoy, es que se promulgaron unas leyes durante más de 300 años en América, promovidas por los reyes que tuvieron una implicación absoluta en proteger y defender a los indios, y prueba de ello fue que las leyes de Burgos se consideran el precedente de los derechos humanos, dicho por la Universidad de Oxford, no por nosotros. De manera que la conferencia versará pues por esa gran labor que hubo durante siglos, no solo promulgando leyes y aplicándolas con rigor cuando hacía falta, sino creando también las instituciones que apoyaban el cumplimiento de las leyes y la vigilancia de las leyes. De manera que, bueno, es un mensaje que debe servir para acabar con la leyenda negra y unas malas interpretaciones de la historia. Julio, todas las leyes tienen unos desafíos importantes para poder realizarlas, ¿no? ¿Cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentaban los reyes hispánicos para garantizar el cumplimiento de estas leyes en un territorio como América? Bueno, principalmente los desafíos fueron casi los propios españoles Ah, y a veces los encomenderos, ¿no? Para ser exactos, solo hubo una institución específica que se llamaba la encomienda, era una concesión parecida a lo que hoy es una concesión pública, como pues una autopista peaje, pues la gestión de un aeropuerto, en la que a cambio de evangelizar, el encomendero, que no siempre era español, incluso los propios caciques indios fueron encomenderos, podían explotar una mina, una explotación ganadera o una pesquería de perlas. Y eso obligaba primero a proteger y evangelizar a los indios y a pagar un quinto real, es decir, un 20% como impuesto a la corona. ¿Qué ocurrió? Bueno, el sistema efectivamente, pues en algunos casos creó problemas, hubo excesos, pero los propios reyes crearon sistemas para corregirlo, entre ellos una figura que no existe en ningún otro imperio similar, como era el protector de indios, una institución que consistía en vigilar que se cumplían las leyes, que se respetaban los indios, y bueno, pues lógicamente los reyes tuvieron a veces que echar pulsos con los propios españoles para imponerse, ¿no? Julio, ¿y cuál fue el papel de la Iglesia en la aplicación de estas leyes? No sé cómo contribuyeron. Pues fundamental, sinceramente, yo no me gusta llamar conquista de América porque en realidad eso fue una expansión que contribuyeron muchos aspectos, sobre todo el religioso, religiosos que eran verdaderos héroes, murieron multitud. Hay un historiador norteamericano, Charles Loomis, de finales del siglo XIX, que relata que en la costa oeste de Estados Unidos, cada población, que suelen llevar nombres españoles, rara era la vez que no habían martirizado uno o dos veces a hombres de fe, ¿no? O misioneros. La Iglesia tiene un papel fundamental y no se podía haber convertido a la civilización cristiana, a la civilización occidental, en definitiva, todas esas sociedades precolombinas, muy diferentes y muy heterogéneas entre sí, si no hubiese sido la gran labor de la Iglesia. Incluso en mi libro y en la tarde diré que hay una historia muy tremenda de pugna y de controversia entre el poder político o civil y el religioso en América, que fue prácticamente constante. De manera que, bueno, fue el principal defensor de los indios, el Julio, poder religioso. estaba hablando usted, le estoy escuchando atentamente sobre esa extensión. Entonces, si hablamos de una extensión, ¿cómo influye entonces Sí, el legado de estas leyes indias, por ejemplo, en sí. España, en América Latina? Porque, claro. Sí, bueno, yo decía expansión, ¿no? O sea, no quería utilizar Ah, el término conquista, expansión, sí. A lo mejor me expresé mal, no se me entendió. Expansión quiere decir que, vamos a ver, América es un continente que es 40 veces España. Por la vía ya. militar no se puede conquistar un territorio así, y eso es necesario seducirlo, conquistar como sinónimo de seducción,
pues con las buenas obras y con el buen ejemplo, si no, no hay manera, ¿no? Ya. Eso es lo que quería decir. Y ponía ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el Vietnam, Estados Unidos tenía una superioridad técnica y militar tremenda y no conquistó el Vietnam, ni una serie de países en Afganistán han logrado objetivos porque falta el elemento integrador, y eso, desde luego, el papel de la Iglesia fue fundamental, a costa de mucha sangre y mucho sacrificio. ¿Las leyes indias tienen traslado o se podrían aplicar algo de esas leyes en ese momento al sistema jurídico moderno? No lo sé. Pues sí. Vamos a ver, las leyes de Burgos son el origen de los derechos humanos. Esto, como digo, lo dice la Universidad de Oxford y un señor, profesor James Brown, que fue el encargado por parte de Estados Unidos de montar la ONU, antes la Sociedad de Naciones. Y este hombre pues postula y defiende la labor de las leyes de Burgos, que es una parte de las leyes indias, porque ahí se dice y se considera que todos los hombres por el derecho a nacer tienen derechos innatos, naturales. Eso no se había dicho antes. El hecho de que, porque aquí hubo muchas discusiones y dilemas, ¿no? Se encontraron en América culturas muy, muy diferentes, antropófagas, caníbales, en fin, había situaciones que eran horrendas entonces y hoy pues nos siguen pareciendo horrendas. Pues eso germina, ¿no? Pero es que en otros ámbitos del derecho, como pueden ser los cabildos, los matrimonios, las herencias, los trabajos de los menores, esas leyes crean pues protección a colectivos vulnerables como estos y se han mantenido, ¿no? Al margen de a otros niveles, la navegación, pues el derecho internacional sobre la navegación internacional se empieza a regular entonces, porque antes no se habían planteado navegar en los océanos, ¿no? Como empezaron a hacer los españoles. Entonces tiene mucha importancia en nuestros días, en la actualidad, y por desgracia se ha dejado de lado. Prácticamente en el mundo académico y universitario es la gran ignorada, las leyes de Indias o las leyes de España en América. Qué interesante todo lo que estamos hablando. Si ustedes como oyentes quieren formar parte de esta conferencia o quieren asistir a ella, es gratuita, 7:30 de la tarde, en el Museo Municipal, el antiguo ayuntamiento, en la Plaza del Altozano, para poder escuchar con la misma atención que lo estamos haciendo ahora al abogado y escritor Julio José Enche Morillas, que visitará Albacete para hablar de las leyes indias dentro de estas conferencias organizadas por Héroes de Cavite y enmarcadas en el ciclo Redescubriendo nuestra historia. Julio José, gracias. Pues un placer, muchas gracias. Llegamos así a la 1:30 en este miércoles 15 de enero y más cosas en Es Radio.